Tenía el volumen activo. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este su tercer CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. Les habla su tutor Emerson Oyola y hoy nos está acompañando la docente Carmen de la Hoz. El objetivo de esta sesión es resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan referentes a la tarea 4 que actualmente estamos desarrollando. Tarea que, por cierto, tiene fecha de cierre el próximo 15 de mayo. Es decir, que estamos a escasos 12 días para entregar la actividad. Estamos con el momento justo para empezar a organizar el trabajo, para subir los aportes en el foro. Por favor, me confirma que me están escuchando bien, que están visualizando la pantalla. Sí, señor. Bueno, inicialmente le voy a dar entrada a la docente Carmen de la Hoz, quien nos va a explicar cómo desarrollar esa partecita que muchas veces descuidamos mucho, pero que también es muy importante y que tiene puntos en la guía de actividades, como son cómo redactar los objetivos, las conclusiones. Profe Carmen, la dejo con los estudiantes. Bien. Sí. Muy buenos días, ¿me están escuchando? Buenos días. Buenos días, tutora. Sí, señora, sí se escucha. Perfecto. Entonces, apreciados estudiantes, estamos ya en la recta final. Como nos dijo el profesor Emerson, estamos realizando este tercer CIPAS del curso de primera matrícula Fundamentos de Economía. En este curso, ustedes saben que cuando están trabajando ya con cada tutor, hoy estamos los dos, pero cada uno los va a estar apoyando en todas las dudas e inquietudes de aquí en adelante que surjan, y aún aquí este CIPA es para resolver esas dudas. Como le dije que me dieron un espacio para iniciar en cuanto a la presentación que ustedes realizan en su Word. Ustedes realizan una portada, hay unos lineamientos para realizar esas portadas de acuerdo a las normas APA. Ustedes saben que se califica una parte de la rúbrica especialmente para la redacción, ortografía de las normas APA. Ustedes no pueden escribir mayúscula sostenida porque por en etiqueta ustedes están gritando, o sea, están gritando cuando ustedes escriben todo en mayúscula. Entonces, de ahí que tienen que tener muy en cuenta los puntos, porque algunos escriben después de un punto y aparte con minúscula. No, revisen bien esa redacción, revisen bien esas palabras, porque algunos están cometiendo muchos errores ortográficos. En cuanto a la portada, lo hacen la mayoría muy bien. Tengan en cuenta de que el primer número 10501 es el código, no es el número de su grupo. Después viene guión 5, guión 120, guión 80, de acuerdo al grupo en el cual ustedes están asignados. Entonces allí cometen ese error que colocan es el código como si fuera el número del grupo al cual ustedes pertenecen. Entonces tengan presente siempre eso. En cuanto a la tabla de contenido, de acuerdo al desarrollo del Word, ustedes van a desarrollar esa tabla de contenido. Allí, de acuerdo a lo que la guía pide, es que ustedes van a desarrollar, ustedes no van a hacer más de lo que la guía le pide. Por eso es muy importante que ustedes lean lo que la guía le está pidiendo. Por ejemplo, en el caso, la guía le está diciendo a ustedes que hay que hacer una introducción. Esa introducción es como un abreboca de lo que ustedes van a presentar en ese Word. Ustedes tienen que hablar del tema.
cuál es el tema que van a desarrollar, su tarea 4. Entonces, allí ustedes van a hablar de ese tema. ¿Qué persiguen ustedes con ese tema? No lo van a desarrollar en la introducción, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas, cuáles son los interrogantes que ustedes van a ver en ese tema? Cosa que el lector, que si yo sé lo que voy a calificar, el profe Emerson sabe lo que va a calificar, lo puede hacer, pero cualquier persona distinta a nosotros puede decir, ah, no, los muchachos van a realizar un trabajo de la tarea 4. Entonces, ¿qué es? Díganme cuál es el tema, a ver si están con lo que la guía les está pidiendo. Quiero escucharlos. ¿Cuál es el tema? Oferta y demanda. Mercado, ofertas y demanda. El mercado, la Muy oferta y la bien. demanda. El mercado, oferta y demanda. Muy bien. De eso es que ustedes van a realizar su introducción, porque ustedes es el tema que ustedes van a mirar. Ahí ya hacen su introducción como media hoja o un poquito más. Hasta una hoja les es permitido. Pero hay algunos que nada más colocan 2 líneas y no dicen nada. En cuanto a los objetivos, les está pidiendo un objetivo general. El objetivo general tienen que tener en cuenta el tema que ustedes están desarrollando y tienen que iniciar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo terminan en ar, o ir. ¿Qué pasa? Que algunos no desarrollan ningún objetivo, colocan un escrito. Entonces, es muy bueno que ustedes realicen un buen objetivo general, colocar el tema que van a aprender en ese tema. ¿Sí? Eso lo tienen ustedes que desarrollar. ¿Y dónde lo van a desarrollar? En su tarea 4 del curso de Fundamentos de Economía. Luego, la guía le pide 3 objetivos específicos. Estos 3 objetivos específicos se desprenden del objetivo general. ¿Y qué es el objetivo general? Contiene toda la temática, ¿sí?, de lo que ustedes van a investigar. Entonces, de acuerdo a lo que les están pidiendo, hagan un objetivo específico, porque todo, el general y los específicos, son las metas que hay que alcanzar en esa tarea 4. Luego viene el desarrollo de esas actividades que ustedes tienen que colocar de acuerdo a lo que la guía les está pidiendo. Después de eso, les pide las conclusiones. Van a colocar 3 conclusiones, pero bien argumentadas esas conclusiones. ¿Qué aprendieron en ese desarrollo de esa tarea 4? Y luego sigue la bibliografía, en donde ustedes van a colocarla con las normas APA. Hay algunos que están colocando link. Eso les baja puntos. Ustedes tienen allí 10 puntos. Entonces obtendrán 5 puntos. Y 5 puntos sí les va sumando. Entonces ustedes tienen que hacer un trabajo bien realizado para que obtengan una buena nota. Entonces los dejo con el profesor Emerson. Gracias, profe Carmen. Bueno, jóvenes, entrando en materia ya con el desarrollo de la actividad como tal, el primer punto de la guía me plantea definir unos conceptos, ¿cierto? Hay que definir qué es la ley de la oferta, qué es la ley de la demanda, el precio de equilibrio, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Tienen alguna duda con alguno de estos conceptos? ¿O ya esa parte la tienen clara? Mayret, parece que tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Tutor, buenos días. Buenos días. Yo
Le he mandado 2 aportes a usted sobre los conceptos y pues en las 2 oportunidades me ha dicho que no es lo que requiere. Y me siento pues muy triste, digámoslo así, porque yo he leído todo lo referente, he estado en todas las webs, en la del director, en la de Bilearning el sábado. He visto todos los videos y la verdad es que no sé Bueno, mira, ¿qué está pasando cuál es con cuál eso? es ¿Qué el está concepto pasando en con los realidad que no. conceptos? ¿Qué está pasando Ajá. con, por ejemplo, yo creo que todos tenemos claro que existe una relación inversa entre el precio y la demanda, ¿cierto? Que si aumenta el precio, disminuye la demanda, y si disminuye el precio, aumenta la demanda. Eso lo tenemos claro todos, ¿cierto? Y todos estamos definiendo así la ley de la demanda, pero resulta que es que esa ley de la demanda, para que se cumpla, se debe dar una condición, y eso es lo que no están colocando ustedes en la definición. Para que esa ley de la demanda se cumpla, los demás factores que afectan la demanda deben permanecer constantes. ¿Cuáles son esos demás factores? El ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, los gustos, las preferencias, incluso las condiciones económicas, políticas y sociales. Esa salvedad hay que hacerle en la definición, y lo mismo pasa con la ley de la oferta. Todos tenemos claro que existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida, que si aumenta el precio, aumenta la oferta, que si disminuye el precio, disminuye la oferta. Pero esta situación se da o se cumple siempre y cuando los demás factores que afectan la oferta permanezcan constantes. Si yo no agrego esa frasecita, la definición está incompleta. En algunos textos ustedes van a encontrar, por ejemplo, la expresión ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Eso hay que agregarlo a las definiciones, y eso no lo están haciendo. El 90% de los aportes que han hecho al foro están dando la definición incompleta. ¿Qué pasa con el concepto de elasticidad precio y de elasticidad ingreso de la demanda? Que existe una clasificación de los bienes de acuerdo al resultado de estas elasticidades. Por ejemplo, en el caso de la elasticidad precio de la demanda, si esa elasticidad es mayor que 1, es elástica; si es menor que 1, es inelástica; si es igual a 1, es unitaria. Eso tampoco lo estamos colocando. Entonces, de pronto eso es lo que está pasando, Mayret, que no estás colocando los conceptos completos. Bueno, tutor, ahí sí no sabría qué decirle porque yo he colocado de todo. Te He falta colocado ese todo pedacito. eso en Créeme variables. No créeme sé que la te verdad. falta agregar esa parte. Debe ser así entonces. Y los demás, a ver. No tienen ninguna duda con esa parte, todo bien, todo claro. Yo eso lo tengo claro, profe, ya esa parte de las preguntas, pues ya yo las tengo claras. Entonces, a tener en cuenta ahí, completar los conceptos, tener en cuenta que la ley de la demanda y la ley de oferta se cumplen siempre y cuando esos demás factores que afectan la demanda y que afectan la oferta permanezcan constantes. Eso hay que agregar. Hay que agregar cómo se clasifican los bienes de acuerdo al resultado de la elasticidad precio de la demanda y de acuerdo al resultado de la elasticidad de ingreso de la demanda. No hay más dudas, más preguntas al respecto. No, señor, no, está bien. Profe, Bueno, disculpe, entonces, yo sí tengo una pequeña duda. dígame. Cuando, bueno, sí, en los conceptos de oferta y demanda, dice todo lo demás permanezca constante. ¿A qué se Sí. refiere? Con todo lo demás son los factores que afectan a la demanda. Es que a la demanda no solamente la afecta el precio del bien, a la demanda la afecta los ingresos de los consumidores, a la demanda la afecta el precio de los bienes relacionados, a la demanda la afectan los gustos o preferencias. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso que aumenta el precio,
O sea, todos sabemos que si aumenta el precio, aumenta la demanda, ¿cierto? Perdón, se reduce la demanda. Hay una relación inversa. Aumenta el precio, se reduce la demanda. Pero resulta que a mí me aumentaron los ingresos también. A mí me aumentaron el sueldo, yo me gané una lotería. Entonces, ese aumento de los ingresos puede que compense el aumento de los precios. Entonces, en ese caso, puede que no se cumpla la ley de la demanda. O puede Ok. darse el caso, por ejemplo, de los bienes relacionados. Hablemos de los bienes complementarios, por ejemplo, las motos, los carros y la gasolina, que son bienes que se consumen juntos. Puede que se reduzca, por ejemplo, el precio de las motos, pero si aumentan el precio del galón de gasolina, póngale a 20,000, 25,000 pesos, de pronto eso va a incidir para que no aumente la demanda de motos, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que hacer esa salvedad en la definición. Y por eso es que se cumple la ley de la oferta y la demanda, siempre y cuando esos demás factores permanezcan constantes. Lo mismo pasa con la oferta. ¿Sí te quedó claro, Rosa? Sí, señor, muchas gracias. Entendido. Es simplemente colocar esa salvedad, siempre y cuando los demás factores permanezcan constantes. Los demás factores que afectan la oferta, los demás factores que afectan la demanda. Bueno, si no hay más dudas con relación a los conceptos, vamos a mirar entonces ya la parte de los ejercicios. Todos sabemos que es el equilibrio del mercado, ¿cierto? Es uno de los conceptos que tenemos que definir. Es esa situación en la que se igualan la oferta y la demanda. Gráficamente, este sería el equilibrio del mercado. Miren, una situación en la cual la oferta y la demanda se igualan. En este caso, el punto de equilibrio se da cuando el precio es 3 y la cantidad es 15. Precio 3, cantidad 15. Este es el punto de equilibrio en este mercado. Pero ¿cómo se calcula este precio de 3 y esta cantidad de 15? Ahora sí vamos a mirar un ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. ¿Cuál es la idea? Que ojalá ustedes tuvieran el anexo a la mano y a medida que se van explicando los ejercicios, los vayan resolviendo. O sea, sería muy bueno. Tienen el anexo a la mano, los ejercicios. Si no, yo se los muestro también. Sí, Yo profe, sí yo lo tengo a la mano. Sí, profe. Y los demás, todos lo tienen a la mano. Yo lo Entonces tengo a yo la les voy a mano. Sí, plantear, señor. listo, listo. Entonces yo les voy a plantear un ejemplo muy parecido. Entonces vamos a suponer que a partir de las siguientes funciones de oferta y demanda, se pide calcular el punto de equilibrio, estimar el excedente del productor y del consumidor. Entonces tengo la siguiente función de demanda. UD es igual a 2.960 menos 6P. Y QO es igual a 30 más 16P. Estas son mis funciones de demanda y de oferta. Me piden calcular el punto de equilibrio. Con el punto de equilibrio, en teoría, me dice que es aquel en el que se iguala la oferta y la demanda. Entonces, el primer paso para yo hallar ese punto de equilibrio es que debo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, igualo la oferta y la demanda. En este caso sería 2.960 menos 6P es igual a 30 más 16P. ¿Cuál es el objetivo inicial aquí? Despejar esta P. Esta P es la incógnita. Entonces lo que voy a hacer es voy a colocar a un lado de la igualdad los términos independientes, es decir, los números, y del otro lado de la igualdad las variables, es decir, el precio. Entonces voy a dejar a la izquierda los términos independientes. Dígame. Qué pena interrumpirlo. Queda grabado el CIPA. Sí, sí, Estoy- señora, va a quedar grabado y yo les voy a pasar la presentación también. Ah, bueno, ok. Gracias. Sí, sería mejor, profe, porque la Bueno. verdad a mí se me facilita más ver los ejemplos que usted está haciendo y después hacer mi trabajo que ir viendo el de usted y haciendo el mío. Me da, pues siento que no quedó clara.
pero pueden ir avanzando, o sea, que esa es la idea, pero bueno, sigamos. Entonces, primer paso, igualar las ecuaciones, ¿cierto? Les decía que voy a poner al lado izquierdo los términos independientes, es decir, los números, y el lado derecho las variables. Entonces, voy a dejar aquí los números en el lado izquierdo. Entonces, voy a dejar el 2960 de este lado. Ahora voy a pasar este 30 al otro lado de la ecuación. Este 30 tiene signo positivo. Al pasarlo del otro lado me pasa con signo negativo. Entonces me pasa como menos 30. Ya quedó el lado izquierdo. Ahora voy para el lado derecho. Voy a poner todos los precios de este lado. Este menos 6 que está aquí, lo paso para acá. Está restando y pasa sumando. Entonces me queda 16p y paso el menos 6 para acá. Hasta ahí todo claro. Vamos por aquí. Sí, señor. Claro. Ahora simplemente voy a resolver las situaciones planteadas, las operaciones. 2.960 menos 30 me da 2.930 y 16p más 6p es igual a 22p. Como tengo que despejar la p y este 22 está multiplicando, ahora me pasa a dividir. Entonces me queda 2.930 dividido 22. Eso quiere decir que P es igual a 133,18. Ese es en teoría el precio de equilibrio, pero yo debo verificar que efectivamente ese es el precio de equilibrio. ¿Cómo lo verifico? Tengo que reemplazar en las funciones de oferta y demanda y me deben dar igual. Entonces vamos a reemplazar este precio en la función de demanda. La función de demanda es 2.960 menos 6P. Entonces me queda 2.960 menos 6 por 100,33,18. Eso me da 2.160,9. Y ahora lo voy a reemplazar en la función de oferta. Me quedaría 30 más 16 por 133,8. Y me da 2.160,9. Efectivamente, ese es el precio de equilibrio porque las cantidades ofrecidas y demandadas a ese precio son iguales. Entonces, ahí ya resolví el primer punto, que era calcular el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es el precio 133,8 y la cantidad 2.160,9. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, señor profe. Profe, a mí sí me gustaría que me explicara un poquito desde el principio. Lo que pasa es que hubo un rato en que se entrecortó. No sé si sería Tenemos solo yo. Tenemos las funciones de oferta y demanda, ¿cierto? Me piden calcular el punto de equilibrio. Por definición, el punto de equilibrio es aquel en el que se iguala la oferta y la demanda. Entonces, el primer paso es igualar la oferta y la demanda. ¿Sí me están viendo todos la diapositiva, la presentación, jóvenes? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, igualo las funciones de oferta y demanda. Como les decía, el objetivo aquí es despejar la P. Entonces, para eso ubico los términos independientes, es decir, los números a un lado de la ecuación y las variables, es decir, los precios al otro. Voy a ubicar los términos independientes, es decir, los números al lado izquierdo. Entonces voy a pasar este 30 que está aquí, lo voy a pasar para este lado. Como está sumando, pasa restando. Del otro lado voy a dejar las variables, es decir, los precios. Este 16 me queda aquí y voy a pasar este menos 6 para el otro lado. Como este menos 6 está restando, pasa sumando. Después simplemente desarrollo las operaciones. 2.960 menos 30 es 2.930. 16p más 6p es igual a 22p. Ahora este 22 que está multiplicando lo paso a dividir. 2.930 dividido 22. Eso me da un precio de 133,18. Siguiente paso es reemplazar este precio
en las funciones de oferta y demanda y me debe dar igual si es el precio de equilibrio. Hay un micrófono por ahí activado, por favor, vamos a desactivarlo para escuchar mejor. Ahora reemplazo este precio en la función de demanda, que 2.960 menos 6P, entonces se quedaría 2.960 menos 6 por 133,18. Eso me da 2.160,9. Ahora lo reemplazo en la función de oferta. La función de oferta es 30 más 16P, entonces me queda 30 más 16 por 133,18. Me da 2.160,9. Entonces, mi punto de equilibrio se da con un precio de 133,18 y una cantidad de 2.160,9. Ahí tenemos el precio el punto de equilibrio. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Entendido. No, profe, todo bien. Bueno, el siguiente punto me piden calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Vamos a mirar esta gráfica que está aquí. En esta gráfica, que me representa a mí el equilibrio de mercado, el área que está por encima del punto de equilibrio es el excedente del consumidor. Miren el área que la figura que me está formando este excedente. Esto es un triángulo, ¿cierto? Si a mí me pidieran calcular el área de este triángulo, ¿qué fórmula aplicaría? A ver. Acuérdense por allá la matemática de quinto, de 11. ¿Cuál es la fórmula para yo calcular el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, ¿cierto? ¿Cuál será la altura de este triángulo? La altura de este triángulo empieza aquí en 3 y termina acá arribita. Acá arribita, este punto que representa. Representa cuando la demanda es 0. Es decir, el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por este producto. Miren por qué se llama esto el excedente del consumidor. Porque el precio de equilibrio es, si bien es cierto, es 3, este consumidor también está dispuesto a pagar 4, incluso 5, incluso 6 por ese producto. Pero va a llegar un momento en que se va a dar un precio en el que él va a decir que ya la demanda ahí es 0, en que ahí ya no está dispuesto a comprar nada. Ese es el precio máximo que está aquí arribita. Ese es el que ustedes deben calcular. Digamos que este es el meollo del asunto, saber cuánto vale este precio aquí arriba. Aquí, en estos datos, yo podría deducirlo fácilmente, ¿cierto? Presten atención a estos datos que están aquí y concéntrense en la demanda. Miren que cuando el precio es 3, la demanda es 15. Cuando el precio es 4, la demanda es 12. Cuando el precio es 5, la demanda es 9. Es decir, el precio va aumentando de 1 en 1 y la demanda se va reduciendo de 3 en 3. Entonces, ¿cuál sería ese precio para que la demanda sea 0 aquí en este caso? A ver. Do- 12. Sería Estos son los 12. precios. No, estos son los precios. Vamos por aquí por 6. 4, cuando el precio es 3, la demanda es 15. Cuando el precio es 4, la demanda es 12. Cuando es 5, es 9. Cuando el precio es 6, la demanda es 6. Entonces, el objetivo es, ¿cuál es el precio? 8. Es 8. ¿Por qué será 8? Y aquí va reduciendo de 3 en 3. Entonces, cuando el precio es 7, la demanda sería 3, ¿cierto? 3. Y cuando el 3. precio es 8, sería 0, ¿cierto? Entonces, efectivamente es 8. Aquí, en este caso, el precio sería 8, ¿cierto? Simplemente poniéndole lógica a esto.
O sea, el precio baja de a uno en uno, pero la demanda No, el aumenta. precio sube. El precio sube de uno en uno y la demanda se reduce de 3 en 3. De 3 en 3. Ya. En Ok. este caso, ¿cierto? Entonces, este precio de aquí sería 8. Aquí arribita. Este precio sería 8. Entonces, si ya yo sé que este precio de aquí es 8 y que este de aquí es 3, ¿cuál será la altura de este triángulo? A ver. 8. No. Miren que empieza aquí. Si empezara aquí en 0, sí sería 8. Pero está empezando es aquí, vea. 15. Sí, 5. 5. Sería 5, ¿cierto? Porque miren que del 3 al 8, pues hay 5, ¿cierto? Entonces, este sería la altura de este triángulo. 8, perdón, 5. ¿Y cuál sería la base? A ver. ¿Cuál sería la base de este triángulo? 15. La base sería 15. La base sería 15. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? A ver, ¿quién me dice? Si ya sé que la altura es 5 y la base es 15, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Quién me recuerda? A ver. 15, que entre paréntesis 8 menos 3 dividido 2. 8 menos 3, sí, efectivamente. 8 menos 3 entre paréntesis por 15 dividido 2. Entonces sería la fórmula base por altura sobre 2. Ya sé que la base es 5, como mencionaba el compañero, podían hacerlo así. 8 menos 3 por 15 dividido 2. Ese sería el área de este triángulo. Vamos a mirar entonces cómo hacemos nosotros en las ecuaciones que tenemos para yo poder saber cuánto vale este precio de aquí. Porque ya este de aquí lo sé. ¿Cuál será en el ejercicio que yo hice este precio de aquí? A ver, si están prestando atención. ¿Cómo, profe? Repítame la pregunta. Aquí tengo el ejercicio que yo estoy haciendo, ¿cierto? Miren que esta altura de aquí es el punto de equilibrio, el precio de equilibrio, ¿cierto? Aquí en esta gráfica, o sea, el 3. Acá en el ejercicio que yo hice, el precio de equilibrio es 133,18. Para yo poder determinar cuánto vale ese precio cuando la demanda es 0, tengo que hacer este procedimiento, jóvenes. Esto lo tenemos que hacer para hallar los excedentes y para graficar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa eso de los cortes en los ejes? Saber dónde inicia y dónde termina cada gráfica. Y para yo hacer ese procedimiento debo hacer lo siguiente, tanto en las funciones de oferta como en las funciones de demanda. Entonces voy con la función de demanda. Sí. Tengo mi función de demanda que es QD igual a 2960 menos 6P. Entonces voy a suponer que esa función de demanda es igual a 0 para despejar P. Acuérdense que tenemos que averiguar cuál es ese precio en el que el consumidor ya no está dispuesto a consumir nada. Es decir, el precio que hace que la demanda sea 0. Entonces, por eso es que yo igualo aquí la demanda a 0. Entonces, si QD es igual a 0, me quedaría 0 igual a 2960 menos 6P. 6P es igual a 2960. ¿Por qué? Porque paso este menos 6 para acá, positivo, y el 2960 lo dejo ahí. Ahora simplemente este 6 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda 2960 dividido 6. Entonces ese precio máximo es de 493,33. Pero también hago el siguiente procedimiento. ¿Qué pasa cuando ese precio es 0? ¿Cuánto vale la demanda?
Entonces hago el mismo procedimiento. Si aquí yo igualo el precio a 0, pues simplemente 6 por 0, la demanda me vale 2.960. Hago lo mismo con la oferta. Tengo mi función de oferta 30 más 16P. Igualo la oferta a 0. Si QO es igual a 0, me queda 0 igual a 30 más 16P. Pues paso este 30 para el otro lado, me queda negativo y dejo el 16 ahí. Entonces me queda menos 30 es igual a 16P. Con lo que P es igual a menos 30 dividido 16. Entonces en este caso el precio es menos 18.75. Hago el mismo cálculo cuando P es igual a 0. Entonces si P es igual a 0, me queda lo siguiente. 30 más 16 por 0, entonces me queda que QO es igual a 30. Y ahí tengo los cortes en los ejes para saber dónde inicia y dónde terminan las gráficas. ¿Sí les quedó claro este procedimiento, jóvenes? Sí, profe. Pregunten, pregunten, comenten. Con base en estos datos que yo tengo, puedo armar esta tabla. Esta tabla me va a servir a mí para hacer la gráfica que me piden anteriormente y para hacer este procedimiento. Miren que en este primer punto, si ustedes tienen el anexo a la mano, no les pide realizar gráficas, ¿cierto? Pero yo debo hacer este paso para poder calcular esos datos que necesito para el excedente del consumidor y del productor. Miren que estos datos, ¿de dónde los tomé yo? De acá, de acá arribita, ¿cierto? Cuando el precio es 0, la demanda vale 2.960. Aquí está, cálculo que hice. Cuando el precio es 133,18, que es el punto de equilibrio, aquí está, la cantidad vale 2.160,9. Y cuando el precio es 493,33, pues lo que dice acá arriba, la demanda es 0. Aquí está. Y lo mismo con la oferta. Con estos datos puedo hacer yo la gráfica. Así quedaría la gráfica. Repito, esta gráfica no se las están pidiendo ustedes en la guía. Esta gráfica la hago yo para ilustrarle a ustedes cómo se calcula el excedente del consumidor y del productor. Entonces aquí tengo mis datos. Miren que aquí está, este era el que teníamos que calcular, este 493,33, para saber dónde inicia esta curva de demanda. Y aquí tengo el precio de equilibrio, que es 133,18. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso el excedente del consumidor? A ver. ¿Quién me dice? A ver. ¿Cuál será la altura de este triángulo? Sería. ¿Cuál sería? A ver. ¿Sí están viendo la gráfica? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cuál sería la altura de este triángulo? ¿Cuánto hay de aquí a aquí o cómo hago? A ver. Yo diría que restar el 493,3. Bueno, al 493,3 restarle, ¿qué? Como 100. El punto de equilibrio, el precio de equilibrio, 133,18, ¿cierto? 133,18. Y la base, ¿cuál será la base? La base es 2.000.
2160. 2160,9, ¿cierto? Sí. O sea, la cantidad de equilibrio. Si quieren, pues, vayan tomando nota de estos daticos. O sea, la base del triángulo para yo hacer el excedente del consumidor es la cantidad de equilibrio, o sea, para que la tengamos en cuenta. El dato que usted le dé de la cantidad de equilibrio, ese es la base del triángulo del excedente del consumidor. Entonces vamos a mirar el excedente del consumidor, que es el área del triángulo, la base por la altura sobre 2. La base ya me dicen ustedes, ya sabemos que es 2160,9. La altura es 493,33 menos 133,18 y eso me da que la altura es 360,5. Pues simplemente aplico la fórmula que dice que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces me queda 2160,9 por 360 dividido 2. Eso quiere decir que el excedente del consumidor en este caso es 389.124,0675. Preguntas, dudas. Profe, no sé si sea adelantarme. El punto 3 de ese mismo, cuando hay un aumento en el ingreso. Debo dejar Sí. esta misma Ya vamos para gráfica allá. y Sí. Ok. Sabe que todo eso lo vamos a explicar. Vamos por el excedente. Entonces aquí con el excedente ya todo te quedó claro. Sí, señor. Sí, ya eso, con la explicación que dio en la noche, ya lo he estado realizando y aquí ya me queda más claro. Y los demás, ¿qué tal el excedente del consumidor? ¿Cómo van? Profe, una pregunta. Para hacer lo de la gráfica, si uno la quiere hacer, sería con los datos del cuadro. Sí, pero les repito, en este primer punto no hay que hacer gráficas. Ustedes miran el anexo, es en el segundo, ¿cierto? Pero yo tengo que tener a la mano este cuadro que yo hice aquí. O sea, este cuadro que yo hice aquí, lo tienen que tener ustedes a la mano para hacer la gráfica. Porque este cuadro más otro cuadrito que vamos a hacer ahora, con eso hago la gráfica facilito. Entonces, este cuadro lo debo tener primero a la mano. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, vamos para el excedente del productor. Miren que en el caso del excedente del productor, que es el amarillo, se forman dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Rectángulo y triángulo. El rectángulo es este cuadrito que ven aquí, que tiene una altura de ¿cuánto? A ver, para yo calcular el área de un rectángulo, simplemente multiplico lado por lado o la base por la altura. ¿Cuál será la altura de este rectángulo? A ver, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? ¿Quién me dice? A ver, 100, ¿no? La altura sería ¿cuánto? 100. 100. No, 100 no, porque es que este de aquí, ¿cuál es? Aquí está 100, Sería pero 133. 100. 133. Sí. Ah, sí. El punto de equilibrio, ¿cierto? La altura es el punto de equilibrio, este de aquí. Aquí hay 133,18. 133,18. Y la base, digamos que aquí la base no es tan evidente en la gráfica, pero la base es este puntico que yo calculé aquí. Cuando la oferta es 0. En mi caso me da 30. Aquí es cuando la oferta es 0. Aquí es cuando la demanda es 0. Aquí cuando la oferta es 0.
En mi caso me da 30. Profe, la demanda es cero cuando ya los compradores no están dispuestos a pagar o a comprar. Ya, llega a un determinado precio que ya ahí las personas no están dispuestas a comprar. Y también pasa con la oferta. Hay un determinado precio donde ya las empresas a ese precio mejor no ofrecen nada. Y por eso es que yo tengo que hacer estos cálculos de acá para saber este precio de aquí, cuánto es este de aquí. Este ya sé que es 493,33 y este de aquí es 30. En mi caso me da 30. Entonces, este rectángulo tiene una altura del precio de equilibrio que es 133,18 y una base de 30. Esa sería el área de ese rectángulo. 133,18 por 30. Pero también hay un triángulo. Otra vez, este triángulo, ¿qué altura tiene? ¿Qué altura tiene? 133.18. 133. Listo, sí, esa es la altura, muy bien. ¿Y la base de este triángulo amarillo cuál será? 30. 30 es este pedacito de aquí nomás, ¿ve? Ah, sí, 1800. No. ¿Cuál será la base? 1600 algo, profe. Lo que pasa es que ustedes ahorita en el otro ejercicio lo mostró. Pero ahorita no 2160, profe. alcanza. Bueno, mire, la base sería 2000. 2160,9. Por eso, ese sería la base, pero hasta aquí, hasta este puntico de aquí. Pero va es hasta aquí, hasta donde está la raya, ¿cierto? O sea que hay que restarle los 30 a esos. Ok. Ya entendí. Miren que el excedente del consumidor sí es toda, ¿cierto? Pero en el excedente del productor no es toda esa base, porque hay que restarle estos 30 de aquí. Serían En el caso de ustedes, 2160,9. menos 30. En el caso de ustedes, les voy a dar el dato para cuando estén haciendo el ejercicio, este pedacito de aquí les da 15. A ustedes les va a dar 15 esto de aquí. Sí, la cantidad 1080. Bueno, vio. Es que eso era lo bueno, que hubiéramos ido trabajando a la par. Entonces, aquí voy restando. Resto esto aquí y aplico la fórmula. Entonces, miremos cómo quedaría el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor me dice que es el área de rectángulo, que ya les había dicho que tenía una altura de 133,18 y una base de 30. Entonces, multiplico 133,18 por 30. Eso me da 3.995,4. Y ahora voy a calcular el área del triángulo, base por altura sobre 2. Lo importante es saber cuál es la base y cuál es la altura. Ya nos quedó claro que la base es 2160,9 menos 30 y la altura es 133,18. Y aplico la fórmula. Base por altura sobre 2. Y aquí tengo el resultado entonces de esa área del triángulo. Y le sumo el área del rectángulo. Y eso me da el excedente del productor. En este caso sería 145.892,031. Preguntas, dudas. Pregunten, jóvenes, Hasta pregunten, el momento aprovechen. todo. Y los demás, Sí. Todo bien. ninguna duda con este paso, con estos puntos.
Entonces, repito, aquí no deben ustedes hacer gráfica en este punto. La gráfica la hice simplemente para ilustrarles a ustedes cuáles eran esos puntos que necesitábamos para calcular estos excedentes. Que repito, para poder hacerlo, debo hacer esto que se llama el corte en los ejes. Organizar este cuadrito, saber dónde inicia, dónde termina cada gráfica, cuál es este puntico de aquí arriba, cuál es este puntico de aquí, cuál es este de acá. Si ya tengo organizado eso, ya el resto es aplicar las fórmulas. Bueno, ya terminamos el primer punto. Vamos para el segundo, que me habla de los cambios en la cantidad demandada. Entonces me dice, vuelva a la situación original con las funciones de oferta y demanda iniciales y supongo que se genera un aumento en el ingreso de las personas, dejando la nueva demanda en QD es igual a 3.260 menos 6P. La oferta sigue siendo la misma de la función inicial. Estime el nuevo equilibrio, muéstrelo gráficamente y redacte un párrafo de análisis. Pero vamos a ver si nosotros entendimos lo que hicimos en el primer punto y ahora me piden aquí calcular un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Primero igualar las funciones de oferta y demanda nuevamente. Correcto, cierto. Tengo esta nueva función de demanda y la función de oferta es la misma. Entonces, igualo la oferta y la demanda. La nueva demanda con la misma función de oferta. Entonces me quedaría 3.260 menos 6P es igual a 30 más 16P. Hago el mismo procedimiento, ubico los términos independientes de un lado, es decir, del lado izquierdo, las variables del lado derecho. Entonces, si voy a dejar los términos independientes del lado izquierdo, este 30 que está sumando lo paso a restar para este lado. Y este 6 que está aquí restando lo paso sumando para el otro lado. Entonces me queda 3.200 menos 30 es igual a 3.170. 16P más 16P es igual a 22P. El 22 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda 3.170 dividido 22. El nuevo precio de equilibrio es 144.09. Para yo verificar que este efectivamente es el precio de equilibrio, reemplazo en las funciones de oferta y demanda. Entonces tengo mi función de demanda, entonces quedaría 3.200 menos 6 por 144.09. Eso me da 2.335,45. Reemplazo en la función de oferta. 30 más 16 por 144,09. Eso me da la misma función de oferta, el mismo valor, 3.335,045. Si nos queda claro lo que hicimos, jóvenes. Lo mismo que hice en el caso anterior. Lo único que va a cambiar es que ahora voy a reemplazar la función de demanda por la nueva demanda. Y hago el mismo procedimiento, despejo P, después reemplazo en las funciones de oferta y demanda. Y ahora debo hacer este otro pasito, el corte en los ejes en la nueva demanda. Hago lo mismo que hice en el caso anterior. Tengo mi función de demanda que es 3.200 menos 6P. Entonces, igualo la demanda 0. Me queda 0 es igual a 3.200 menos 6P. Entonces, paso este menos 6P para acá, que está negativo, pasa sumando. Me queda 6P es igual a 3.200. P es igual a 3.200 dividido 6. Entonces me da que P es igual a 533,33. Y calculo también la demanda cuando el precio es 0. Si el precio es 0, entonces simplemente que me quedaría 3.200 menos 6 por 0.
Entonces la demanda es 3.200. Y organizo mi tablita nuevamente. Cuando el precio es 0, la demanda es 3.200. Cuando el precio es 144,09, la demanda es 2.335,45. Cuando el precio es 533,33, la demanda es 0. ¿De dónde saqué estos datos? De aquí, del corte en los ejes. Y del punto de equilibrio. Preguntas hasta ahí, jóvenes, dudas. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta con este punto? Ya llamo el nuevo equilibrio. Miren, aquí arriba respondimos ya la primera pregunta de este segundo punto, que es hallar el punto de equilibrio, que es simplemente igualar, despejar y reemplazar. Vamos a hacer ahora la gráfica. Entonces, para la gráfica hago esta parte del corte en los ejes. Tengo esta tablita. ¿Con cuáles datos voy a hacer yo la gráfica? Se preguntarán ustedes. Con estas dos tablas. Con la tabla que organicé aquí primero y con esta tabla que organicé aquí. Tengo mis dos tablitas y ahora voy a hacer la gráfica. Para yo hacer esta gráfica simplemente voy a hacer lo siguiente. Paso estos datos al Excel. Miren, aquí tengo organizado los datos de la primera tabla y aquí tengo organizado los datos de la segunda tabla. Primera tabla y segunda tabla. ¿Sí están viendo todos la imagen? Sí, profe. Y ya ustedes, como se volvieron expertos en hacer gráficas en la unidad pasada, hicieron como 10, entonces yo creo que esta ya les va a quedar más fácil. O sea, ya yo, como les comentaba en el CIPA anterior, lo difícil es tener estos datos. Ya después que yo tengo estos datos, la gráfica la hago en 1 minuto. Ya tengo organizados mis datos, entonces simplemente puedo pinchar por acá, le doy insertar. Y escojo esta gráfica que está aquí que dice líneas rectas y marcadores. Ahora simplemente selecciono los datos. Le doy a agregar y vamos a graficar primero la demanda. El nombre de la serie, demanda. Valores X de la serie son la cantidad demandada. Entonces me ubico en la cantidad demandada y selecciono los 3 valores. Valores Y de la serie es el precio. Entonces me ubico en el precio y selecciono los 3 valores. Y le doy a aceptar. Ahora voy a graficar la oferta. Entonces le doy a agregar. Nombre de la serie, oferta. Y me ubico en la cantidad ofrecida. Selecciono los 3 datos que tengo ahí. Valores Y de la serie es el precio, en este caso de la cantidad ofrecida. Selecciono los 3 precios. Y le doy a aceptar. Tengo que agregar otra más porque tengo que graficar la demanda 2. Entonces le doy a agregar. Te puedo colocar, si quiero, este nombre, nueva demanda o demanda 2. Entonces, demanda 2. Y hago lo mismo. Demanda 2. Valores X de la serie es la cantidad demandada. En este caso son estos. Valores Y de la serie son el precio. Selecciono los 3 precios que tengo allá. Y le doy a aceptar. Y aceptar. Ahí tengo mi gráfica.
Ya lo que falta son unos detalles. Ponerle el título, el nombre en los ejes, hacer una línea de tendencia si la necesito. Entonces, si yo le pico aquí, por ejemplo, más, aquí le puedo dar el título al gráfico. Puedo dar el título de los ejes. Puedo seleccionar la etiqueta de datos para que me aparezcan estos datos que necesito acá. La leyenda para que me aparezcan los 3 nombrecitos de cada una de las funciones. Y si quiero, y puedo aplicar una línea de tendencia. Ustedes pueden dejar la gráfica así. O sea, lo resto es colocarle aquí en nombre de los ejes. Es importante que sepan que en el eje horizontal va el precio, perdón, en el eje vertical va el precio y en el eje horizontal las cantidades. Eje vertical precio, eje horizontal cantidades. Repito, si puedo aplicar una línea de tendencia aquí, línea de tendencia, más opciones. La línea de tendencia se la voy a aplicar a la oferta. Entonces selecciono oferta, aceptar. Yo puedo coger esta línea de tendencia aquí donde dice en el futuro. Si quiero le puedo dar 4.000, a darle 4.000. Y ahí está la gráfica. Como les digo, el resto es colocarle aquí el título al gráfico, el nombre en los ejes. No se vayan a equivocar aquí ya en lo más fácil. Título de eje, entonces recuerde que aquí este de aquí es el precio. Y este de aquí es la cantidad. Ahora la borré. Precios y cantidades. Preguntas, jóvenes, dudas. No, profe, yo entiendo hasta allí. La gráfica, entendimos cómo hacer la gráfica. Sí, profe, la única duda que No, tenía era gráfico, pero ya quedó claro. Miren que esta curva de demanda, si esta es la demanda 1 y esta es la demanda 2, la curva de demanda se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso de los consumidores. Cuando aumenta el ingreso de las personas, estas consumen más de todos los bienes. Eso es lo que ustedes van a colocar ahí en el párrafo de análisis. Que la curva de demanda se desplaza a la derecha porque al presentarse un aumento en el ingreso de los consumidores, estos tienden a consumir más. Entonces, este se trataría de un bien normal porque aumentó el ingreso, aumentó la demanda. Eso lo colocan ahí en el párrafo. Entonces, les repito, el resto es colocarle que no se vayan a confundir aquí, perdón, eje vertical, precio, eje horizontal, cantidades. El título del gráfico, todo esto es importante que se lo coloquen. Aquí pueden colocar el precio de equilibrio o cambios en la demanda o desplazamientos en la demanda. Todos esos son títulos válidos. Esta gráfica lo ideal es que ustedes la hagan en Excel, pero digamos que la guía no, perdón, no especifica la herramienta que tenga que ser en Excel. La última opción, digamos, es hacer esta gráfica, la podrían hacer ustedes a mano. Si yo conozco todos estos datos de aquí, de dónde inicia, de dónde termina la gráfica, todos esos datos la podía hacer a mano, tomarle una foto y subirla al trabajo, ¿cierto? Digamos que eso sería la excepción, más no la regla, ya el último caso. Para que no haya excusas que no hice la gráfica porque se me dañó el computador, porque no tengo el Excel.
¿Qué es lo importante que debe reflejar la gráfica? El punto de equilibrio, dónde inician las curvas, dónde terminan, por dónde pasan. No hay más dudas con este tema, joven. De mi parte, no, profe, todo está claro. Miren que lo que yo les digo, ¿cuál es la base para hacer la gráfica? Estos dos cuadritos. Yo tengo este y tengo este de acá organizado y lo paso al Excel. Miren que yo no me demoré un minuto haciendo la gráfica, ¿cierto? Bueno, dirán ustedes, bueno, porque este ya sabe. Pero es simplemente pasar estos daticos al Excel y el resto de la gráfica sale en 5 minutos. Esto es, digamos, lo que se le puede complicar, es hacer este cuadrito. Tener estos dos datos. Yo tengo estos dos datos, es simplemente pasar esto al Excel y hacer la gráfica. Bueno, si no hay más dudas, vamos para el siguiente tema. Mira, aquí me quedó la gráfica, la que hicimos allá. Yo le coloqué este título, ustedes pueden colocarle punto de equilibrio, cambios en la demanda, como les decía, todos esos son títulos válidos. Vamos para el último tema que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda, que a mí me piden calcular una elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio. Si ese resultado de la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, se dice que es una demanda elástica. Si es igual a 1, se dice que es unitaria. Si es menor que 1, es inelástica. Importante tener en cuenta aquí que estos resultados son en valores absolutos, no se tiene en cuenta el signo. Ahorita vamos a mirar el ejemplo. Y la fórmula que vamos a aplicar para yo calcular la elasticidad precio de la demanda es esta formulita de aquí. Entonces, bueno, que si no la tienen, tómenle captura, cópienla. Esta es la fórmula que necesitamos. Con esta fórmula voy a calcular yo la elasticidad precio de la demanda. Esta es una fórmula que me establece que esa elasticidad es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividido sobre la variación porcentual del precio. Y me planteé el siguiente ejercicio. Este es muy parecido al que ustedes tienen en el anexo. La situación que se presentó es que en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero, el público demandó 240,000 unidades a un precio de 140,000 pesos. Y en los meses que se desarrolló la oferta en una rebaja en los precios, el público demandó 340,000 unidades a un precio de 110,000. Partiendo de la situación que se presentó en el mercado de jeans, se requiere estimar la elasticidad precio de la demanda y de acuerdo al resultado hay que justificar qué tipo de elasticidad es. Entonces aquí tengo estos datos. Yo necesito estos de aquí. Necesito Q2, necesito Q1, necesito P2 y necesito P1 para simplemente aplicar la fórmula. Entonces los organizo aquí. Miren lo que dice la situación. En los meses de noviembre y diciembre, bueno, se demandaron 240,000 unidades. Entonces, esta es Q1, 240,000 unidades a un precio de 140,000 pesos. Entonces, ese es P1. Después que se desarrolló la oferta, las personas demandaron 340,000 unidades, es decir, que ese es Q2 a un precio de 110,000. Quiere decir que ese es P2. Entonces ya tengo los mis datos, del resto es simplemente aplicar la fórmula. ¿Les quedó claro de dónde sacamos estos datos? Sí, profe. Ahora voy simplemente a aplicar la fórmula. Yo para hacer el ejercicio,
para que ustedes la entendieran mejor, lo dividí en partes. Primero voy a calcular esta partecita de aquí arriba, que es la variación en la cantidad demandada, que dice que Q2 menos Q1 dividido Q2 más Q1 sobre 2. Entonces lo hice así en partes. Entonces variación de QD sería Q2, que es 340, menos Q1, que es 240.000, y eso dividido Q2 más Q1 sobre 2. Realizando todo este procedimiento me da que la variación de la demanda es 0,34. Es decir, esta partecita de aquí arriba me da 0,34, el numerador, 0,34. Ahora voy a hacer la variación del precio. P2 menos P1 dividido P2 más P1 sobre 2. Entonces, P2 es 110, P1 es 140. Entonces, menos 110 menos 140 dividido 110 más 140 sobre 2. Eso me da menos 0,17. Pues ya tengo numerador y denominador. Ya tengo esta partecita, ya tengo esta parte, simplemente dividir. Divido 0,34 entre 0,17 y eso me da menos 2. Lo que yo les decía, que la teoría dice que si es menor que 1 es inelástica, pero no se tiene en cuenta el signo. Yo no tengo en cuenta el signo, sino en valor absoluto. Este resultado que me da aquí lo tomo yo en valor absoluto. Es decir, como si fuera un 2, no le tengo en cuenta el signo. Y por eso es una demanda elástica. No se vayan a confundir con esto, que porque me dio negativo y menos 2 es menor que 1, entonces es inelástica. No, para la interpretación no se tiene en cuenta el signo. Preguntas, dudas, jóvenes. Hoy estuvieron más callados ustedes que de No, costumbre. profe, de mi parte, todo quedó claro. Todo claro. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué dicen, qué cuentan? Sí, profe, todo claro. Entonces, el día lunes vamos a estar, bueno, la grabación les queda aquí mismo. Lo que yo hago es que esa grabación la subo a YouTube y le paso el link de YouTube para que sea más fácil de abrir. Entonces, esa presentación, esa grabación se las comparto el lunes junto con la presentación que se utilizó hoy. Listo, profe. Los que no han confirmado la asistencia en campus todavía pueden hacerlo. No se retire todavía, vamos a compartirles un link de evaluación del CIPAS. No tienen ninguna duda con ninguno de los puntos, todavía estamos a tiempo, jóvenes. Profe, pues yo hubo momentos en que tuve que pararme. Estoy aquí en mi casa haciendo oficios, pero de todas maneras yo veo nuevamente el video. Y pues las partes que estuve pendientes sí las entendí bastante. ¿Y los demás qué dicen? Profe, una duda. Al principio, cuando usted explicó el punto de equilibrio, que usted dijo que no había que graficarlo, yo estaba contactando con la doctora, con la señora Carmen, y ella me dijo, o sea, me tomó la observación de que por qué no había hecho la gráfica en ese. En el primer punto, miren el anexo, es que ustedes, miren lo que le está pidiendo el anexo en la primera unidad. Yo por aquí creo que lo tengo. Sí, No les simplemente pide gráfica, ¿cierto? es un equilibrio. Anexo 5, aquí estamos. El punto A Es dice, cuando
Miren el ¿Cómo se punto A dice, a partir de calcula? las siguientes funciones, eso. A partir de las siguientes funciones de oferta y demanda, calcule el punto de equilibrio. Estime el excedente del consumidor y del productor. O sea, aquí no me pida a mí Allí. gráfica, ¿cierto? La gráfica me la pides Ok. acá en el tercero, cuando dice que vuelva a la situación original. Aquí sí dice muéstrelo gráficamente. Ok. ¿Cierto? Entonces hay que hacer una sola gráfica. Por lo menos. Una sola gráfica que es esta. Esta gráfica es la que ustedes deben hacer. ¿Qué más dudas tienen? A ver, jóvenes. Juan, cuéntame en la parte de los excedentes, ¿dónde tienes la duda? De evaluación. Sí puedes activar el micrófono, Juan. Miren, lo que yo les decía de los excedentes es calcular estos puntos, ¿cierto? Estos puntos de aquí. Este de aquí arriba, este de aquí y este de aquí. Si conozco todos estos puntos, es simplemente aplicar la fórmula. Y los demás tienen alguna duda, alguna pregunta, ya estamos cerrando la sesión. No, señor. ¿No tienen más preguntas, dudas? Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas, no hay más inquietudes, damos por terminada esta sesión. Por ahí les acabamos de compartir en el chat un enlace para que por favor nos diligencien esa encuesta de satisfacción. Listo, profe, muchas gracias por la explicación. Listo, seguimos atentos a los aportes que ustedes hagan al foro, cualquier inquietud que tengan también por el team, pueden consultarnos, correo interno, digamos que esa es la mensajería oficial del curso. Profe, disculpe, una última preguntita. Bueno, sí, yo sé que usted dijo que la grabación va a ser hasta el lunes y no hay alguna posibilidad de que nos las mande ahorita, pues aprovechando Es el que la fin de semana grabación, para trabajar. miren, aquí apenas yo cuelgue la llamada, les queda la grabación. Les Queda en queda el ahí, chat. queda en el chat. Lo que pasa es que yo hago que se la suba al YouTube para ponérsela más bonita, pero aquí ya le queda enseguida. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Igual, bueno, la presentación entonces sí se las voy a compartir enseguida. Ahí en la presentación están los ejemplos, está todo lo que hicimos. Entonces, la presentación sí me comprometo a de una enviársela, oyeron. Se las voy a compartir por el grupo y la profe Carmen también por su respectivo grupo. Ok, listo, profe. Bueno, jóvenes, entonces, como si no hay más inquietudes, más dudas, damos por finalizada esta sesión.